Vamos a abocarnos en los próximos 40 minutos aproximadamente a este tema que le he llamado uso adecuado del Doppler durante la gestación, una estrategia para optimizar los recursos. Y creo que imaginarán que esto está vinculado con a veces el mal uso, la mala educación y el desconocimiento de cuáles son las aplicaciones. Con lo cual, los objetivos de esta charla van a ser conocer los mecanismos fisiopatológicos que explican la utilización del Doppler en diferentes territorios, o sea, para qué o por qué cada territorio sirve para evaluar algo. En base a eso vamos a poder tener una base clara, apoyada en la evidencia, de cuál es la indicación, conociendo cuál es la fisiopatología y conociendo qué nos puede ayudar el Doppler a interpretarla, vamos a entender cuáles son las aplicaciones, las indicaciones que tiene el Doppler. Y por otro lado, vamos a ver cuál. Finalmente, un poco a partir de la experiencia de diferentes charlas, vamos a incluir una serie de preguntas frecuentes. Por ahí estoy robando un poquito el papel a ustedes de interrogadores, pero bueno, siempre hay más para hacer, más allá de las que yo les pueda proponer. ¿Qué territorios? ¿A qué les llamo territorio? Cuando digo fisiopatología de cada territorio, ¿qué territorio es indicado? Bueno, el territorio arterial o venoso eventualmente que querramos estudiar. O sea que la pregunta sería, en cada uno de estos territorios, ¿por qué se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo no se utiliza? Y también, ¿cómo se debe utilizar? Y estos territorios son 4, arterias uterinas, arteria umbilical, arteria cerebral media y ductus venoso, y una combinación de 2 de ellos en forma de cociente o relación, que es la relación cerebro-umbilical. Y vamos a mirar cada uno de ellos. Vamos a comenzar por la fisiopatología, desde ya que esto va a ser un poco breve, porque sería por ahí todo un curso hablar de esto en detalle, pero creo que les voy a resumir de manera adecuada lo que les estoy proponiendo. Vamos a comenzar por la fisiopatología de las arterias uterinas. ¿Por qué utilizamos las arterias uterinas? Y ustedes saben que en el embarazo ocurre lo que conocemos como invasión trofoblástica, que es que células del citotrofoblasto invaden esta capa muscular que se las he marcado acá en violeta, la van a ir destruyendo, primero a nivel de la decidua, y se produce entonces acá la primera oleada de invasión trofoblástica, y segundo, en segundo término, la segunda oleada a nivel de la capa muscular. Sabemos entonces que si se produce correctamente esta invasión trofoblástica, vamos a pasar, o sea, si se logra hacer la correcta invasión de la capa decidual y de la capa muscular, vamos a pasar de tener un territorio de alta resistencia en las arterias uterinas a tener un territorio de baja resistencia. ¿Qué pasa si esto fracasa? Y algo que en general creo que todos sabemos, que está vinculado con la preeclampsia y restricción de crecimiento intraútero, pero lo que a veces no sabemos correctamente es qué pasa si fracasa la primera oleada y qué pasa si fracasa la segunda oleada. Si fracasa la primera oleada de invasión trofoblástica, o sea, no se produce invasión trofoblástica a ningún nivel, ni en la capa decidual ni en la capa muscular, esto y sobre todo si ocurre en un trayecto, en un territorio importante, va a redundar en una muerte embrionaria precoz. Ahora, si la primera oleada sí se produce, pero la que no se produce es la segunda oleada de invasión trofoblástica, esto es lo que habitualmente ocurre cuando asistimos a fenómenos de preeclampsia y restricción de crecimiento intraútero. Por eso, entendiendo esa fisiopatología, es que sabemos ahora
cuándo puede aplicar la arteria uterina, como vamos a ver luego cuando hable de indicaciones. Pero resumiendo ahora, comencemos diciendo que va a servir para el tamizaje de preeclampsia y también en la restricción de crecimiento intraútero, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y hasta en la toma de conductas, de manera muy leve, no tan importante, pero también en la toma de conducta. ¿Qué con la arteria umbilical ahora? ¿Cuál es la fisiopatología que nos explica por qué usaría la arteria umbilical y para qué? Bueno, por lo pronto la arteria umbilical no sirve para tamizar preeclampsia, entonces la indicación de usarla para ver si la paciente va a desarrollar preeclampsia o no, no es adecuada. ¿Y cuál es la importancia de la arteria umbilical? Bueno, que refleja cuál es la resistencia placentaria. Y al reflejar la resistencia placentaria, lo que me está mostrando es cómo está el estado de suficiencia vascular de la placenta. Y esto es importante entenderlo. En la arteria umbilical yo lo que evalúo es si esta placenta está totalmente vascularizada y con su territorio vascular permeable o no. Porque si está bien vascularizada, cuando la sangre vaya por las arterias umbilicales marcadas en azul hacia ella, no se va a encontrar con resistencia por delante, y cuando veamos entonces la onda de la arteria umbilical va a tener un patrón de baja resistencia. Ahora, si estamos frente a una insuficiencia placentaria donde empiezan a aparecer fenómenos, obviamente esto va a redundar en que imaginamos ante esta baja resistencia que vuelve por la vena un buen flujo y por lo tanto nuestro feto tiene un correcto aporte de oxígeno y de nutrientes. Ahora bien, si esta placenta empieza a sufrir fenómenos de isquemia y de trombosis, la sangre que quiere llegar hacia ella por las arterias umbilicales no lo logra adecuadamente, se encuentra con una resistencia aumentada. Y esa resistencia aumentada nos la refleja el Doppler de la arteria umbilical. Cuando yo veo que algo me está frenando, cuando algo está frenando el flujo hacia la placenta por esta insuficiencia vascular, significa entonces que esta placenta le está faltando territorio y eso lo voy a ver reflejado en la forma de onda de la arteria umbilical. Con lo cual, está claro, es cierto que podemos decir que la arteria umbilical refleja el estado de esa placenta, refleja la suficiencia vascular. Por lo tanto, uno podría asumir que estamos frente a un elemento muy útil, que es la arteria umbilical, que cuando la placenta esté perdiendo territorio, nos va a dar información. Y eso es parcialmente así. ¿Por qué parcialmente así? Porque sabemos que hasta que no se produce el compromiso de más de un tercio de la superficie placentaria, no vamos a tener repercusión en la arteria umbilical. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo solamente perdí un cuarto de placenta, la arteria umbilical todavía se va a mantener dentro de límites normales. Por lo tanto, insisto, es posible tener una insuficiencia placentaria leve y no tener ninguna información en la arteria umbilical. La insuficiencia placentaria leve es lo que se presenta clínicamente como el retardo de crecimiento o la restricción de crecimiento tardía, la que diagnosticamos más tardíamente después de las 32 semanas, que tiene un compromiso leve y que, quiero que recordemos esto para ir entendiendo lo que viene, no va habitualmente a manifestarse en la arteria umbilical. Estamos ante esta situación. Desde ya que cuando el compromiso de la placenta esté aumentando, entonces vamos a tener patrones con índices de pulsatilidades aumentados cuando superemos el 30% de compromiso y cuando se supere el 60%, un patrón de flujo ausente o reverso en la arteria umbilical. Con lo cual, cuando vamos a ver luego en indicaciones, ¿cuándo yo voy a estudiar la arteria umbilical en un feto? Y bueno, la voy a estudiar cuando sospeche un crecimiento inadecuado. Por ejemplo, cuando estemos frente a un feto con bajo peso para su edad gestacional, un pequeño para la edad gestacional. Y una vez descartado
un mecanismo fetal, una patología fetal, infecciosa, cromosómica, etc. El Doppler arteria umbilical siempre fue el marcador de oro para diferenciar entre una restricción de crecimiento por insuficiencia placentaria y un feto pequeño constitucional. Desde ya que sigue siendo cierto que siempre que hay un compromiso de la arteria umbilical, entonces ese mecanismo seguramente que está produciendo la restricción de crecimiento es un fenómeno placentario. Ahora, cuando la arteria umbilical no muestra alteración, puede ser que el feto sea un feto sano constitucional, pero también puede tratarse de una restricción de crecimiento leve o tardía. Por lo tanto, las aplicaciones de la arteria umbilical van en la restricción de crecimiento intraútero, sobre todo para el diagnóstico, el seguimiento en las formas más tempranas y la toma de conducta. Y vuelvo a repetir, en las formas tempranas, porque en las tardías raramente se va a alterar. Pasemos a otro territorio, el Doppler de la arteria cerebral media, y qué es lo que tenemos que saber para entender cuándo la vamos a aplicar. Bueno, tenemos que saber que la fisiopatología es la respuesta que tiene este vaso a la hipoxia. Frente a un estado de hipoxia fetal, va a haber muchos parénquimas que se van a modificar a través de una vasodilatación para permitir un mayor flujo, y que son el cerebro fetal, las suprarrenales, el vaso, las arterias coronarias y la arteria hepática. De todos estos territorios de los que se ha documentado la vasodilatación en respuesta a la hipoxia, lo más sencillo de explorar es el cerebro, y dentro del cerebro el vaso más estudiado y del cual hay mucha evidencia es la arteria cerebral media, que va a pasar de tener un patrón de alta resistencia a un patrón de baja resistencia. Por otra parte, sabemos también que el Doppler de la arteria cerebral media, no a través del índice de pulsatilidad, sino a través de su velocidad máxima, permite una buena detección con una baja tasa de falsos positivos de anemia fetal. Esto fue lo propuesto por Giancarlo Mari en sus investigaciones y publicado en el año 2000, y ahora muy aplicado en el manejo de los fetos anémicos y también en el embarazo gemelar para el manejo de los fetos con transfusión feto-fetal, sobre todo con el síndrome de anemia policitemia. Por lo tanto, en base a esta fisiopatología, ¿cuáles son las aplicaciones que luego vamos a ver de la arteria cerebral media? El seguimiento de la restricción de crecimiento y no el diagnóstico, porque tanto en la forma precoz como en la temprana hay elementos que se van a alterar antes que la arteria cerebral media, o sea que generalmente va a tener más utilidad en el seguimiento más que en el diagnóstico. Cuando un feto tiene una insuficiencia placentaria precoz severa, habitualmente el diagnóstico lo hizo la arteria umbilical. Y cuando es tardía, leve, el diagnóstico, como vamos a ver en breve, lo va a hacer la relación cerebro-umbilical o las arterias uterinas. Y hablando de relación cerebro-umbilical, es el próximo, ya no es un territorio, sino como dijimos, es el cociente entre dos territorios, el de la cerebral y el de la umbilical. Y voy a tratar de explicarlo con este gráfico. Suele haber dudas con respecto a la relación cerebro-umbilical y en muchas ocasiones cuando pregunto si es un marcador severo hay bastante controversia o dudas en las respuestas. Y para explicarlo he puesto entonces acá una placenta que la marqué toda roja, indicando que está totalmente permeable, está con un 100% de suficiencia. Y todos sabemos que en una placenta que está totalmente suficiente, la arteria umbilical muestra un índice de pulsatilidad bajo. Y la arteria cerebral media, como no está frente a un fenómeno de hipoxia, muestra un índice de pulsatilidad elevado. Es por eso que si hacemos el cociente entre este
valor y este valor, me va a dar valores habitualmente por encima de la unidad, por encima de 1, porque el numerador es más alto que el denominador. Ahora bien, si este feto va transitando va sufriendo una insuficiencia placentaria, paulatinamente va perdiendo territorio vascular, y eso por un lado va a determinar, como mostré antes en las diapositivas explicando el valor de la arteria umbilical, un aumento en la resistencia de la arteria umbilical. Ese aumento en la resistencia obviamente se está acompañando de un hipoflujo para el feto, y ese hipoflujo genera entonces una vasodilatación. Con lo cual, progresivamente, y hasta que se instale en situaciones más terminales, progresivamente en este camino del feto hacia de la insuficiencia placentaria, va a ir aumentando su índice de pulsatilidad de la arteria umbilical hasta llegar al percentil 95, donde vamos a decir que está elevada, hay un compromiso placentario del más del 30%, y por otro lado va a ir disminuyendo el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media hasta llegar a un percentil 5, donde vamos a hacer el diagnóstico de que ese feto está reaccionando frente a la hipoxia. Pero esto no es de un momento a otro, esto tiene una secuencia. Por lo tanto, en este camino hacia el compromiso mayor vamos a tener situaciones intermedias. Y una situación intermedia podría ser una insuficiencia placentaria leve, donde se haya perdido solamente un cuarto del territorio de la placenta, y sí, la arteria umbilical va a estar elevada con respecto a los valores que tenía antes. Y la arteria cerebral media va a tener valores disminuidos con respecto a los previos, pero no van a alcanzar valores anormales. Por lo tanto, en este caso de una insuficiencia placentaria leve, si usted va a fijarse en la tabla de arteria umbilical, seguramente va a estar normal, por debajo del percentil 95. Y si se va a fijar en la tabla de referencia de la arteria cerebral media, seguramente va a estar normal por encima del percentil 5. Pero ¿qué es lo que se altera? La relación, que ahora pasó a ser favorable a la arteria umbilical. Ahora va a estar cercano a 1 o por debajo de la unidad. Y por eso es que esta alteración en la relación nos está mostrando que hay un compromiso leve. Compromiso leve que dijimos que es patrimonio de la restricción de crecimiento tardía, la que diagnosticamos después de la semana 32. Por eso, si bien no se va a alterar siempre, pero uno de los baluartes que tenemos para el diagnóstico de restricción de crecimiento leve tardía es la relación cerebro-umbilical. Desde ya que cuando el compromiso placentario siga creciendo, y eso va a estar en las restricciones tempranas severas, vamos a tener entonces ya valores que alcanzan el percentil 95 para la arteria umbilical y por debajo del 5 para la cerebral media. Pero el valor importante de la relación cerebro-umbilical no es este. En este ya llegamos al diagnóstico porque ya está alterada la umbilical, ya está alterado todo. El valor de la relación cerebro-umbilical es cuando el compromiso es menor al 30%, donde tenemos una arteria cerebral media dentro de rangos normales, una arteria umbilical dentro de rangos normales, pero una relación cerebro-placentaria alterada. Por lo tanto, vamos a ver luego que su aplicación está dada en las formas leves, tardías de restricción de crecimiento. ¿Qué pasa con el ductus venoso fetal? Resumiendo, también tendríamos para una charla de más de una hora sobre esto, pero sabemos que el ductus venoso deriva sangre que llega por la vena umbilical correctamente oxigenada hacia el corazón izquierdo. Atravesando el foramen oval, va a ir a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, para ir a nutrir a territorios que más lo necesitan, como son el cerebro y el miocardio, a través de la aorta ascendente. Este ductus venoso, que normalmente deriva un tercio de la sangre de la vena umbilical, puede llegar a duplicar su cantidad, puede llegar a derivar 2/3 en situaciones de hipoxia. Normalmente sabemos que tiene una onda trifásica y lo importante es que refleja una sobrecarga cardíaca fetal. Por eso,
Y además sabemos en primer trimestre que tiene una vinculación con anomalías cromosómicas. Por lo tanto, se va a poder aplicar en el primer trimestre y también en la restricción de crecimiento temprana, precoz. ¿Por qué? Porque es un indicador de insuficiencia cardíaca. Y es el feto con una restricción de crecimiento severa, temprana, el que tiene la problemática de la insuficiencia cardíaca. Y por eso el ductus venoso va a ser el mejor indicador terminal. En un feto en el que estamos luchando contra la prematurez, es el ductus venoso el que nos va a señalar: este feto está llegando a su límite, este feto ya tiene una insuficiencia cardíaca, tiene compromiso hipóxico en varios tejidos y está cercano a la muerte. Por lo tanto, uno sabe que es el momento en que tal vez tenga que tomar una conducta. Esto ha sido la fisiopatología. Y como les dije, lo que uno quiere es que mi propósito en esta charla es que a partir de la fisiopatología ustedes tengan claro cuándo indicarlo. Bueno, si esto sirve para esto, lo voy a utilizar en esta situación. Y no la voy a utilizar en esta porque no me va a dar información. Y si están recordando bien esta parte de la charla, van a saber contestar algunas de las preguntas frecuentes que yo mismo he puesto al final. Indicaciones. Bueno, terrible indicación, tal vez una de las más importantes, en la restricción de crecimiento fetal. Y vamos a hacer un poco de historia para saber qué es lo que ya no va y por qué, porque hemos estudiado la fisiopatología. Peso fetal o circunferencia abdominal por debajo del percentil 10. Asumir que todo feto que está por debajo del percentil 10 está enfermo, con restricción de crecimiento fetal, y que todo el que está por encima del percentil 10 está sano, ya sabemos que no es coherente. Porque va a haber fetos que pesan menos del 10, pero son constitucionalmente pequeños, y va a haber algunos que están por encima del 10, pero no han cumplido con su patrón de crecimiento. Por lo tanto, este concepto no va más. Sobrevino luego el estudio Porto, que nos mostró que a los fetos que peor les iba, entre los fetos de bajo peso, eran aquellos que tenían muy bajo peso, o que tenían un peso por debajo del percentil 10, pero por encima del 3, pero con arteria umbilical alterada. Entonces, esto quedó como definición. Todo feto que tenga un peso por debajo del percentil 3, y eso lo seguimos admitiendo, o que tenga un peso fetal por debajo del percentil 10 con arteria umbilical anormal, es una restricción de crecimiento. Y está bien, como definición inclusiva está bien, pero se está olvidando esta definición o este concepto de que en la insuficiencia placentaria leve no tenemos compromiso de la arteria umbilical. Entonces tampoco alcanza del todo solamente la arteria umbilical para la definición. Sí para las formas severas, pero no para las formas leves. Las formas leves va a haber que identificarlas de otra manera. Entonces llegó la clasificación que, bueno, se la llama un poco equívocamente clasificación Delphi. En realidad Delphi es una metodología, pero bueno, como el estudio tuvo esa metodología, se la conoce a veces familiarmente como la definición Delphi. Esto no va más, y la definición que se plasmó a partir del estudio Delphi de la doctora Gorshin fue esta: diferenciar entre el precoz y el tardío, por un lado, que no hacían las propuestas anteriores. Y el precoz, bueno, desde ya si es placentario, ausencia de anomalías congénitas, hasta las 32 semanas, e incluye la circunferencia abdominal o peso fetal estimado por debajo del percentil 3, o bien circunferencia abdominal, peso por debajo del 10, pero combinado con uterinas por encima del 95 o umbilical por encima del 95. Agrega las arterias uterinas. ¿Qué queda para la restricción tardía? Y bueno, imaginamos, si veamos siguiendo la presentación, que algo tiene que cambiar, porque dijimos que en la tardía la arteria umbilical no suele alterarse, entonces no me va a servir la arteria umbilical como diagnóstico. Sí me sigue sirviendo el peso o el abdomen por debajo del percentil 3. Peso o abdomen por debajo del percentil 3 es siempre diagnóstico de restricción de crecimiento, porque tiene una alta asociación con mal resultado perinatal, con lo cual, sea cual sea el momento, lo podemos asumir como diagnóstico. Pero ¿qué pasa si el peso está entre el 3 y el 10? Bueno, ahí vamos a
incorporar otros indicadores, como son la caída en la curva de crecimiento en 2 cuartiles. 2 cuartiles son 50 percentiles, y 50 percentiles es como caerse del 80 al 30. O una relación cerebro-placentaria por debajo del percentil 5, o una arteria umbilical por encima del 95. Pero como no era que la arteria umbilical no se alteraba, bueno, pero si se altera, que va a ser muy poco probable, no lo vamos a dejar de tener en cuenta, si llega a ocurrir, pero no es lo que más frecuentemente va a ocurrir. ¿La cerebral media se va a alterar en el tardío? Sí, se va a alterar, pero habitualmente después de que se altere la relación cerebro-placentaria. Por eso no lo ponemos como diagnóstico. Sin embargo, a pesar de esta definición que están viendo ustedes, no es la compartida por todos, tiene modificaciones. Y de lo que más frecuentemente se utiliza es esto que les muestro acá. El tardío, entonces, es aquel que se diagnostica después de las 32 semanas, que algunos utilizan solamente el peso, y acá hay una primera variante, y otros utilizan circunferencia abdominal o peso, donde muchos agregan las uterinas, donde muchos no utilizan la curva de crecimiento, y sí agregan la cerebral media, y sí puede ocurrir la arteria umbilical. ¿Qué para las arterias uterinas en cuanto a indicación? Bueno, un poco lo dijimos, es tamizaje de preeclampsia, y esto es rutina. Esto es aquellos que les gusta usar rutinariamente el Doppler, no lo van a usar o no lo deben usar para la arteria umbilical, pero sí para la arteria uterina en primer y segundo trimestre para tamizaje de preeclampsia. Y también, por lo que acabamos de ver recién, tienen su indicación para diagnóstico de restricción de crecimiento fetal. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el Doppler de la arteria umbilical? De rutina, jamás. No tiene indicación de rutina el Doppler de la arteria umbilical. Si el feto no tiene un compromiso en su peso, en su abdomen o en su crecimiento, no tenemos que hacer Doppler de la arteria umbilical. Después, si hay tiempo, me explayo un poquito más sobre esto. ¿Cuáles van a ser las indicaciones que sí vamos a utilizar? La restricción de crecimiento fetal, para diagnosticarla frente a la presencia, como dije recién, de un bajo peso o de un crecimiento normal, y para seguirla, y eventualmente, si tengo un flujo ausente en la semana 32, o si tengo un flujo reverso en la semana 30, o si tengo un índice de pulsatilidad elevado en la semana 37, va a ser también para una toma de conducta. Hay mucha evidencia en cuanto a no usar. De ninguna manera pretendería que digan no tengo que usar el Doppler arteria umbilical porque me lo acaba de decir Cafisi en el webinar. No. Hay metaanálisis que muestran que el Doppler arteria umbilical sirve en embarazos de alto riesgo, sin lugar a duda, pero no se debe usar. Acá una de las tantas propuestas, y fíjense el tiempo que tiene esto, el uso del Doppler arteria umbilical en clínica obstétrica debiera restringirse a embarazos donde se sospeche un compromiso de la función placentaria. Esto es, probable restricción de crecimiento o preeclampsia. Doppler arteria cerebral media, rutina, nunca. No hay indicación rutinaria para el Doppler de arteria cerebral media. Indicación, sí, sospecha de restricción de crecimiento fetal, seguimiento de la restricción de crecimiento tardía y diagnóstico de anemia fetal. La relación cerebro-umbilical, de la cual también ya hablamos sobre su fisiopatología, de rutina, nunca. Indicación en la sospecha de restricción de crecimiento fetal y en el seguimiento de la tardía, donde también conjuntamente con otros marcadores, cualquiera de ellos, cerebral media, índice de pulsatilidad de la umbilical por encima del percentil 95, uterinas, puede determinar una terminación de la gestación, pero llegando al término recién. Ductus venoso, rutina, sí. En el primer trimestre, para tamizaje de anomalías cromosómicas, junto con la medición de la translucencia nucal y otros marcadores. Es también un marcador de defectos cardíacos, sobre todo si se asocia a una translucencia nucal aumentada
y más aún si se asocia a translucencia nucal y regurgitación tricuspidia, y también para anomalías estructurales, en algunas alteraciones como defectos óseos, hidrops, etcétera, va a ser también marcador de esas situaciones. En la restricción de crecimiento tardía, leve, no tiene lugar, no se va a alterar nunca. En la restricción de crecimiento fetal precoz, sí, es el único indicador que hay para el manejo de la restricción de crecimiento fetal entre las 26 y las 30 semanas. Hasta las 30 semanas, el motivo por el cual se puede llegar a tomar una gestación, terminar una gestación es un ductus venoso con onda A ausente o reversa. Hasta aquí la primera y la segunda parte de la presentación. Hemos hablado de la fisiopatología, hemos hablado de la aplicación de las indicaciones y vamos a lo que les dije, la tercera parte. Algunas preguntas frecuentes. Entonces, algunas preguntas frecuentes porque está de moda la pregunta y hay una tendencia de todos de que cuando algo empieza a aparecer ya lo queremos hacer, lo queremos aplicar, queremos tomar conducta por eso, y está bueno esclarecerlo. Con frecuencia preguntan sobre la arteria oftálmica, y acá les traje algunas, no vamos a hablar de ella para nada, pero sí saber, siguiendo el tenor de esta charla, sirve, no sirve, la indico, no la indico, la hago, no la hago. Bueno, a favor, hay algunas evidencias, que acá les he traído algunas, la mayoría de ellas de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, de que tendría una potencial utilidad. Como ven ustedes, todavía no hay mucha definición en cuanto a cuál es el mejor parámetro, cuáles son los puntos de corte. Se han tomado valores para cada uno de esos trabajos y fíjense que acá lo que está midiendo mucho el grupo del profesor Nicolaides, la forma de onda de la oftálmica es así, con 2 picos sistólicos, un notch y una velocidad de fin de diástole. Y además de evaluar el pico sistólico, el índice de pulsatilidad, también han evaluado la relación entre el segundo pico sistólico y el primer pico sistólico. La escasa evidencia que hay de la Fundación de Medicina Fetal de Londres es que podría predecir preeclampsia en formas tardías, que es cuando ya la arteria uterina no tiene valor, sobre todo si va a haber una complicación en las próximas 3 semanas. También la estudiaron en el primer trimestre, y nuevamente hay consenso, pero bueno, se requieren de estudios adicionales. O sea, eso es lo que les quiero marcar. Se está todavía en una etapa de investigación. También la Fundación de Medicina Fetal la estudió de manera aislada y con otros marcadores, o sea, cómo predice la arteria oftálmica sola y cómo predice en combinación con otros marcadores. Y nuevamente la conclusión de estos estudios es que puede llegar a tener un lugar, pero que todavía se requiere seguir estudiándola. Ustedes saben que en tercer trimestre el Doppler de la arteria uterina no sirve, o sea, el Doppler de la arteria uterina no sirve para predecir formas tardías de preeclampsia. Por lo tanto, lo que se usa no tanto acá en Latinoamérica, porque no tenemos la disponibilidad actualmente, pero sí mucho en Europa, se utiliza la relación entre SFLIT y factor de crecimiento placentario. Y este trabajo del año pasado, no tiene un año todavía, del profesor Nicolaides, dice que también potencialmente tendría un lugar hasta para poder reemplazar a esa combinación de laboratorio que suele ser más difícil, sobre todo desde un punto de vista económico de tener. Pero la gran conclusión es que se está todavía en una etapa de investigación y que no debemos aplicarlo a la clínica. No lo voy a hacer, hágalo. Si quiere hacerlo para practicar, para tener su referencia, para tener su... y bueno, después sabrá en el futuro si aprendió algo que va a servir o que no va a servir. Pero desde ya, hágalo, pero no lo apliquen, todavía no hay ningún trabajo que evalúe su aplicabilidad y su utilidad clínica. Otras preguntas que me hacen habitualmente, síndrome antifosfolipídico, y para ilustrar esto les puse un poquito lo que hacen otras sociedades,
en el seguimiento del síndrome antifosfolipídico y otras trombofilias. No se sigue al síndrome antifosfolipídico, se sigue a la patología o a las trombofilias, se sigue a la patología que puede ocasionar. Eventualmente algunas normas agregan una ecografía, fíjense que acá agregan, esto es de Medicina Fetal Barcelona, agrega al control que hacemos todos, semana 11 y 14 con uterinas, semana 20 a 22 con uterinas, agregan una ecografía en semana 24 a 26, pero si habían encontrado alguna alteración en la 20-22. Si no, se pasa a la 28, se sigue cada 4 semanas, se pasa al cardiotocograma, al manejo habitual de un embarazo, y que se sigue los lineamientos de la restricción de crecimiento fetal y la preeclampsia. No seguimos a la trombofilia, seguimos a las complicaciones que esta puede traer. Bien, para la colestasis, bueno, si simplemente vuelven 40 diapositivas atrás mi presentación, se van a dar cuenta que no encuentran en la fisiopatología ninguna aplicación para la colestasis. La colestasis no asocia habitualmente con difusión placentaria, por lo tanto no tenemos que utilizarlo, salvo que el feto tuviese un crecimiento anormal. ¿Y por qué no lo uso al Doppler de la arteria umbilical? Si es sencillo y me puede dar pesquisa. Bueno, por un lado les dije no van a pesquisar nada, porque todo lo contrario, una insuficiencia placentaria leve puede tener un Doppler de arteria umbilical anormal, con lo cual no van a pesquisar mucho. Y aparte lo que van a generar son resultados falsos positivos que lleven a la toma de conductas que pueden ser perjudiciales. Miren, para darles un ejemplo. Estos son referencias de tablas muy utilizadas, publicadas en literatura de alto impacto y de buena calidad. Miren la diferencia que hay, esto es para arteria umbilical en percentil 95, fíjense la diferencia que hay entre estudios. Entonces esto tiene que ser algo que sea acompañado por la clínica. Lo mismo ocurre con la arteria cerebral media, el percentil 5, y lo mismo ocurre con la relación cerebro-umbilical. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el manejo, con Doppler, usarlo siempre de la mano de la clínica, no como una herramienta para ver si tenemos una restricción o no tenemos una restricción, si no hay nada que lo acompañe. Finalmente, el istmo aórtico, no quiero explicarlo, sino simplemente decirles que en este momento tampoco se está aplicando. Tuvo algún momento de prometer alguna utilidad, porque cuando se observa un flujo reverso en el istmo aórtico es porque ha disminuido la resistencia en la cerebral media y ha aumentado en la placenta, con lo cual el flujo que debiera irse hacia las porciones inferiores del cuerpo va con menos tenor de oxígeno hacia el cerebro. Pero nuevamente, probablemente muchos centros lo sigan investigando, algunos lo tendrán en cuenta paralelamente, pero no se aplica en ninguna norma o ninguna recomendación de sociedades ni de centros hospitalarios. Las últimas minutos que tenemos se los quiero dedicar no a hablar de cómo se hace Doppler, no es acá el lugar para que aprendamos la técnica, sino para que aquel que está recibiendo un informe, el obstetra que todos los días recibe un informe y que tiene que tomar una conducta en base a ese estudio, pueda tener la tranquilidad, si no conoce el operador, de que está frente a un estudio de buena calidad. Y sabemos los que hacemos Doppler, acá nos estamos apoyando en las guías en las recomendaciones de las guías de ISUOC. Sabemos los que hacemos Doppler que tenemos que evitar los movimientos fetales, pedirle a la madre que contenga la respiración, pero sobre todo tener cuidado con los movimientos respiratorios. No solamente esta situación, desde ya que este estudio creo que no hay dudas que es totalmente desechable. Este también es desechable.
Las ondas tienen que estar totalmente parejas. No podemos permitir un estudio donde recibamos, aunque tengamos 3, 4 parecidas, pero estas irregularidades me muestran que tal vez las que están bien todavía mantengan una elevada resistencia. Por lo cual, tenemos que tener cuidado de estar viendo correctamente eso. Sabemos que el Doppler es una técnica que está vinculada, la física del Doppler está vinculada con el ángulo con el que ingresamos. Tampoco quiero hablarles de esto desde un punto de vista técnico, pero sí tenemos que saber que el operador tiene que modificar la posición del transductor para trabajar con un buen ángulo, un ángulo cerrado que permita ver correctamente el vaso. ¿Y eso cómo lo veo, cómo lo verifico? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es esto, que si ustedes tienen un ingreso a una arteria umbilical con un ángulo cercano a 90 grados, no van a tener flujo diastólico. Para eso, para poder tener una forma homogénea de trabajar y que podamos verificar la calidad del estudio, es que desde ISO recomendamos algo que les voy a mostrar en breve, que es que haya una altura de la onda de por lo menos el 75% de la pantalla. Y también que ajustemos la velocidad de barrido para que la onda se vea bien clara, separando una onda de la otra, no como acá arriba, sino con una onda que no sea más de 10 en todo el trazado. También tener en cuenta con el filtro de pared, verificar que no haya abajo de que no haya una banda negra ocultando la diástole, como está ocurriendo acá y como está ocurriendo acá. Para eso, entonces, siempre fijarse que la onda que estamos recibiendo tenga la imagen del vaso que estamos insonando bien clara, bien magnificado, que el operador esté ingresando con un ángulo de 0 grado y sobre todo que en el espectro tenga todas ondas bien parejas, bien parejas, que ocupen el 75% de la altura de la pantalla y que sean más de 4 y menos de 10 ondas. Esto simplemente para ponerles que no hay problema en que el operador les envíe el informe con el vaso con el espectro hacia un lado o hacia el otro de la pantalla, no tiene ningún inconveniente. Como mensajes que les quería dejar, entonces, recordar la fisiopatología del estudio para saber cuándo lo vamos a aplicar. ¿Cuándo voy a usar la arteria umbilical? Bueno, me acuerdo que me explicaron que refleja insuficiencia placentaria. Entonces, cuando sospeche insuficiencia placentaria, ¿sí? Si la madre tiene una colestasis, ¿es por insuficiencia placentaria? No, por lo tanto no va a tener indicación. Recordar que una insuficiencia placentaria leve puede no manifestarse en la arteria umbilical, por lo tanto no esperemos que se altere. El Doppler en obstetricia tiene pocas aplicaciones rutinarias. Tamizaje en primer trimestre de preeclampsia, ayudar al tamizaje de aneuploidías, tamizaje en segundo trimestre de preeclampsia y sospecha de crecimiento normal. Y no mucho más. Todo el resto va a surgir por indicación. Y siempre verificar la calidad del estudio. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por haber estado acá en un mes en que generalmente estamos, sobre todo en mi país, disfrutando del sol y de vacaciones. Y a Minray por la confianza en convocarme más de una vez a participar de estos webinars. De todas maneras, acá voy a parar la pantalla y quedo abierto a algunas preguntas que estoy viendo en el chat que hay. Muchas gracias a vos, Daniel, por esta charla. Sí, como bien decís, hay algunas preguntas. La primera es de Guillermo de la Cruz. Y
y te pregunta, cuando en las definiciones se toma la CA como criterio, ¿algo práctico sería verificar si la CA ha aumentado un mínimo de 11 milímetros por semana? Bien, Guillermo, son en cierta forma dos situaciones diferentes. Una es tener una foto instantánea de cómo está la circunferencia abdominal. Para eso tienes que utilizar alguna tabla de referencia, la de Hadlock está muy bien, la de Interroute está muy bien también, y ver que haya caído, según vimos en la definición, por debajo del percentil 10 o por debajo del percentil 3. Si no estás seguro de cuál es la edad gestacional, o si querés hacer un seguimiento longitudinal del crecimiento, se puede utilizar ese criterio de 11 milímetros cada 2 semanas, no por semana, en 2 semanas, o bien recurrir a alguna tabla, y alguna que ha publicado el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, donde indica cuál es el percentil 5, 10, 50 de cada medida, o sea, son estudios longitudinales. Hoy la circunferencia abdominal mide 280, ¿cuánto tiene que medir en 2 semanas? La segunda pregunta, si querés la tengo acá. Es también del doctor Guillermo de la Cruz, que bueno, en todo caso, Guillermo, si no quedó claro, me avisás. Y después tengo otra tuya, bueno. Buenísimo. ¿Qué hacer en variantes anatómicas en donde no se puede ubicar una arteria uterina? Ir a la vía vaginal, tomar el promedio entre las 2 medidas por esta vía, y si no logra hallarla, no informar nada respecto a esta arteria. Guillermo, estas son otra de las preguntas frecuentes, muy frecuentes, desde que empecé con el Doppler, y que no sé cómo contestar a veces, porque honestamente, tengo un poco los testimonios de los que han practicado Doppler conmigo y que ven, no suelo tener mucho inconveniente en localizar la arteria uterina. Pero sí, si lo tienes, la vía vaginal puede ser una alternativa. De hecho, si bien hay diferencias entre una vía y la otra, no son tan sustanciales. No son tan sustanciales, así que puede ser una alternativa utilizar la vía vaginal. A veces poner un poquito a la paciente de costado, más que una variante anatómica, puede haber también el hábito de la paciente que nos complique, pero en general yo creo que con un poco de práctica y sobre todo de ser tercos, ¿no? De insistir, se va a conseguir. Pero sí, la vía vaginal puede ser una alternativa. Barcelona, sí, lo sé, el ratio 37, ese estudio, ya tiene conclusiones. Yo tenía conclusiones personales del doctor Francis Figueras, a quien admiro y tengo una excelente relación con él, de que le estaba dando nada. O sea, un poco la idea era, ¿nos servirá la relación cerebro-placentaria para tomar conducta? Bueno, y no. Sí es cierto que aquellos fetos que tienen una relación cerebro-umbilical alterada cercano al término suelen tener un peor resultado perinatal, pero no ha mostrado dar beneficios. Esto a veces es difícil de entender, pero tenemos el tiempo para hacerlo. A ver, un tema es que yo diga, bueno, cuando pasa tal cosa, por ejemplo, cuando el feto tiene una insuficiencia placentaria leve, la relación cerebro-placentaria está alterada. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ok. Ahora bien, si yo utilizo la relación cerebro-placentaria para terminar los embarazos, ¿voy a tener un mejor resultado que si no lo hubiese utilizado? La respuesta es no. Entonces, no sirve usarla. Y recuerden los puntos de corte, la variabilidad que tiene la cerebral media, porque si yo les mostré esas variaciones, no es porque todo lo que hicieron en esas tablas, que son grandes referentes, hayan trabajado mal, es porque, bueno, usted mide un vaso, una cerebral media, y a los 10 minutos cambió radicalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
En el embarazo prolongado, no he visto evidencias que se decida una inducción a través del Doppler. Si el feto creció mal, lo de siempre, si el feto creció mal, si el feto tiene un peso bajo, sí va a estar indicado, pero solamente por el embarazo prolongado va a ser más útil seguirlo con los métodos convencionales que con el Doppler. Bien. No ¿Alguien sé si tiene alguien alguna quiere otra hacer otra pregunta? pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una otra pregunta al doctor Cafisi? Acá veo un saludo. Guillermo, bueno, seguramente si te viera me acordaría de ti, pero bueno, siempre me han tratado muy bien en Lima, así que tengo el mejor de los recuerdos. Bueno, si no hay más preguntas, damos finalizado por hoy este webinar. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo que este webinar lo van a poder ver si quieren de nuevo o si quieren alguna otra persona que conozcan que no se haya podido conectar, lo pueden ver en nuestro portal de MAcademia. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias. Hasta luego.